amados hermanos. Qué bueno que podemos vernos para compartir con ustedes en este culto del viernes la palabra de nuestro Dios. Hoy comenzaremos una nueva serie titulada Resultados de un encuentro con Jesús. Y a través de ella quisiéramos demostrar lo que las personas pueden experimentar en su vida una vez que han tenido un encuentro con el Señor. Para ello nos referiremos a 3 ejemplos bíblicos del Nuevo Testamento y qué resultados trajo en la vida de esas personas. En este caso tomaremos la historia de Nicodemo para así demostrar la trascendencia de este hecho. Por eso les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo del 3 al 6 y luego desde el versículo 10 al versículo 15. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos entonces. Señor y Dios del cielo, gracias infinitas por darnos esta nueva oportunidad para meditar en tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas, Señor, y que prepares nuestros corazones para recibir lo que tú quieres darnos en esta noche. Ayúdanos, Señor, para ser receptivos a tu palabra, la cual cambia, transforma, levanta, redarguye, exhorta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estaremos ministrando bajo el título Nuevo Nacimiento, Verdad Absoluta. En cierta ocasión, el conocido evangelista Moody contó que un ladrón llamado Booker leyó en la cárcel un sermón que había aparecido escrito en el diario de la ciudad y cuyo título era El carcelero atrapado. Este hombre sintió curiosidad y pensó que el artículo sería una interesante historia carcelera. Pero lo que ignoraba es que tenía razón, pues era la historia del capítulo 6 del libro de los Hechos. Aquel ladrón fue tocado al llegar el momento de la pregunta que le hiciera el desesperado guardián de la cárcel, y aún más fuerte su interés fue al leer la respuesta que le diera los apóstoles Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo más impactante de esta anécdota, hermano, es que tiempo más tarde el propio Moody visitó a esta nueva criatura en Cristo y lo vio rodeado de joyas y valores, pues aquel ladrón había llegado a ser el guardián de la caja fuerte de un banco, y todo ello gracias al encuentro que había tenido con Jesús. Hoy esta historia se repite una y otra vez por todo el mundo, ya que existen muchos testigos de personas que han sufrido una transformación en sus vidas una vez que han escuchado el mensaje del Evangelio. Y es que en medio de un mundo en donde cada día el ser humano constantemente pierde sus valores y principios, alejándose más y más de Dios, la Iglesia de Jesucristo puede proclamar
que sí existe oportunidad de ser cambiados por medio del poder de la sangre de Jesús. Entonces, les invito a meditar en la siguiente afirmación. Cuando nos encontramos con Jesús, podemos experimentar como resultado un nuevo nacimiento. Y para ello vamos a descubrir dos verdades que demostrarán la urgencia de aceptar el nuevo nacimiento en tu vida. La primera verdad es: todos necesitamos un nuevo nacimiento. Leamos nuevamente Juan del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo era un principal miembro del poderoso concilio judío y a su vez un fariseo al que sedujeron el carácter y los milagros de Jesús, pues era obvio que había oído hablar del Señor. Pero eso no niega que este hombre tuviera una gran necesidad espiritual de conocer la verdad de Dios. Por tal motivo, rompe con todos los paradigmas existentes en esa época en cuanto a la relación entre los judíos y los samaritanos. Y por eso es que se presenta de noche ante el maestro. Ahora creo que al meditar en este pasaje nos damos cuenta que es uno de los más reveladores del plan de Dios con la humanidad, pues encierra dos elementos. El primero: para entrar al reino de Dios necesitamos un nuevo nacimiento. Nicodemo aceptaba que Jesús era respaldado por Dios. Como decíamos ahorita, él era un líder religioso, pero necesitaba conocer verdaderamente al Creador. Y es por eso que el Señor le revela este principio: os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Podemos imaginarnos lo chocante y frustrante que fueron estas palabras. Y tal fue así que comenzó a haber quizás una revolución en la mente de este hombre, que no pudo nada más que menos que contestar con un razonamiento humano. ¿Acaso puede volver a nacer alguien que es ya viejo? En fin, Nicodemo solo distinguía el nacimiento biológico, en contraste con Jesús, que se refería al nacimiento que viene de arriba. Observemos lo siguiente. ¿Qué sabía Nicodemo acerca del reino? Por las Escrituras nos damos cuenta que sabía que Dios lo regiría, que lo restauraría en la tierra y que pertenecería al pueblo de Dios. Pero Jesús le declaró algo a este fariseo, que podía pertenecer al reino si personalmente nacía de nuevo. Este era un concepto diferente a lo que conocía Nicodemo, ya que el reino, amados hermanos, es algo personal, no nacional ni étnico, y para entrar en ese requiere únicamente arrepentimiento y renacimiento espiritual. Por eso más tarde Jesús anuncia que el reino de Dios está en el corazón de los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Hoy muchas personas no entienden esta declaración y tristemente lo vemos, ya que no comprenden cómo el ser humano puede alcanzar este nuevo nacimiento una vez que ha tenido un encuentro con el Salvador. ¿Cuántas veces, y estoy segura que es así, usted ha escuchado expresiones como: es imposible que una persona pueda cambiar toda la vida descarriada al ser aceptados y perdonados por Dios? Y estas expresiones muchas veces es acompañada por pensamientos de incredulidad, ya que ven esto como algo absurdo. Y es que el nuevo orden de vida se abre al creyente en Cristo Jesús una vez que nuestro Padre Celestial borra nuestro pasado.
Un ejemplo lo encontramos en Pablo cuando él escribía a la iglesia de Corintio, y es un versículo que muchos de nosotros conocemos, pero que encierra una gran verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es nuestro Dios, el único que tiene la autoridad y el poder para darle una nueva forma al barro y moldearlo a su imagen y semejanza. En fin, que sin el nuevo nacimiento no hay vida, no hay relación con Dios, y solo de esta manera podemos ver el reino de Dios, pues su palabra se hace clara y experimentamos la obra y las maravillas del Espíritu Santo, ya que contamos con una fe viva. Primera de Corintios 15:50 dice: hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Por tal motivo, el proceso de tener una vida nueva es más que hacer simplemente una oración de fe, e incluye una carrera que dura mientras estemos en esta tierra. Por consiguiente, constituye un reto y un desafío para cada uno de nosotros. El nuevo nacimiento, amados hermanos, es mucho más que ir a la iglesia todos los días de culto y tener, pudiéramos decir, un lenguaje cristiano. Entonces, ¿qué puedo hacer para que otros vean en mí un nuevo nacimiento? La respuesta es simple, pero profunda. El nuevo nacimiento es empezar la vida de nuevo en relación con Dios, sufriendo una revolución fundamental y permanente en la manera de pensar, de sentir, de obrar y con referencia a cosas espirituales. Por eso, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que el nuevo nacimiento no puede ser comparado con el nacimiento biológico que conocemos, pues existe una gran diferencia al nacer del agua y del Espíritu. Ahora Jesús expone cómo debe ser este nuevo nacimiento: nacimiento del agua y del Espíritu, requisito indispensable para entrar al reino de Dios. Notemos que el Señor utiliza como figura simbólica el agua y adapta este término para mostrar que la cosa propuesta no era sino una completa purificación espiritual mediante la operación del Espíritu Santo. Y es que desde hace tiempo atrás ya Dios había revelado esta acción de Él en la vida del hombre. Leamos qué dice Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Siguiendo la conversación, Jesús especifica que el que nace de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Si viéramos esto a través de una proposición universal, pudiéramos precisar que lo que es engendrado lleva en sí la naturaleza de lo que lo engendró. Y esto quiere decir que el ser humano está en completa sujeción a la ley, producto de su condición corrompida y depravada. Pero no todo queda aquí, amado hermano, ya que esto puede cambiar cuando tenemos una nueva vida, pues hemos nacido del Espíritu. Leamos nuevamente lo que dice Pablo en su carta ahora a los romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nicodemo hasta este momento no entendía las palabras de Jesús. Y es por eso que en los versículos siguientes
El Señor pone un ejemplo práctico de la vida al mencionar al viento. De manera que teniendo en cuenta todo esto podemos concluir el por qué los seres humanos todo lo vemos desde afuera, llamándonos solamente qué cosa la atención, las apariencias del hombre y sus actos exteriores. Sin embargo, la nueva vida que procede del Espíritu es más misteriosa, porque el Espíritu actúa donde en lo más profundo de nuestro ser y Dios está obrando en lo interior. ¿Qué nos queda por hacer? Hermano, una vez que hemos dejado atrás nuestra naturaleza carnal, es necesario ser dócil a la actuación del Espíritu Santo. Poco a poco vamos a notar un cambio en nosotros, pues nuestras razones de actuar y ambiciones no serán las mismas. Creo que podemos hacer también nuestras las palabras de Pablo al expresar que ya no vamos a vivir nosotros mismos, sino que Cristo vive ahora en mí. Y todo gracias a un nuevo nacimiento. Por eso creo que podemos llegar a descubrir entonces cuál es la segunda verdad de este tema que estamos tratando. Todos podemos creer en el nuevo nacimiento. Leamos ahora Juan 3 del 10 al 15. Respondió Jesús: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús ahora apela a la posición que tenía Nicodemo en cuanto a su conocimiento del Antiguo Testamento a través de una pregunta. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y es que cuando no creemos en las cosas espirituales, existe ignorancia de nuestra parte. Pero no solo eso, Cristo revela el plan de Dios para la humanidad perdida, el cual es anunciar el amor abundante del Padre a través de la obra redentora y salvadora de su Hijo, y tan solo al alcance por medio de una actitud nuestra, la fe. Por tanto, reflexionemos en estas dos afirmaciones. Creer en las palabras de Jesús nos guía al nuevo nacimiento. Basado en los anteriores versículos bíblicos, podemos llegar a la conclusión de que conocimiento no es salvación. Y esto lo vemos en el propio Nicodemo. Y usted se preguntará el porqué de este criterio. La respuesta es que no basta con solo escuchar o conocer la palabra, sino que es un acto de creer y aceptar esa palabra dada por Dios mismo. Por ese motivo, Jesús también expone su condición no solo como el Hijo de Dios, sino su encarnación como el Hijo del Hombre, dando a entender que solo Él puede conocer los misterios celestiales. Hermano, deducimos que usted debería conocer la Biblia, pero existe algo mucho más esencial, y es entender al Dios que revela y ofrece la salvación. Ya que creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Creer significa depositar nuestra confianza en Él, que es el único que nos puede salvar. Creer es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes y nuestro destino eterno. Es confiar en su palabra y depender de Él para cambiar. Y este ejemplo lo podemos encontrar en los cristianos de la iglesia de Tesalónica, los cuales una vez que escucharon el mensaje del Evangelio por parte de Pablo, recibieron con fe la palabra, dejando atrás toda su vida pasada al tener un nuevo nacimiento. Leamos. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, saliendo de ustedes a gentes de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya,
pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, cuando uno cree en las palabras de Jesús, ocurre un cambio en nuestras vidas y la obra del Espíritu Santo es real en nosotros al revelarnos esas verdades y misterios de Dios. El propio Señor lo anunciaba ante sus discípulos de cómo sería cuando Él ascendiera al cielo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por tanto, es necesario andar en fe para poder experimentar ese nuevo nacimiento. Las palabras de Jesús son verdaderas y ellas nos dicen que Él es el camino, la verdad y la vida. En resumen, creer en el Hijo de Dios nos da la oportunidad de obtener y disfrutar de la vida eterna. Y esto nos lleva a la segunda afirmación. Creer en Jesús te libra de la condenación. Jesús, en esta parte del pasaje, recuerda un hecho que era bien conocido por el pueblo judío: la salvación de la muerte por mirar la serpiente de bronce. Pero nuestro Señor introduce de manera comparativa lo que estaba a punto de ocurrir en su vida al ser crucificado en la cruz del Calvario, y expresa la actitud que debemos tener para poder alcanzar la vida eterna: creer en Él. Esa vida que está al alcance de todos y sin acepción de personas, demostrando que todos tenemos una oportunidad de ser librados de la condenación. Los israelitas, desde cualquier posición en que estuvieran, con solo mirar y creer en que recibirían una nueva oportunidad de vida, eran salvos de la mordida de la serpiente. Pero tú y yo también podemos tener esa nueva oportunidad de un renacimiento. Tú y yo hemos sido mordidos por la serpiente y hemos recibido el veneno del pecado, el cual nos aparta de Dios y nos conduce a la muerte espiritual. Pero en medio de esa condición, nuestro Dios no nos abandona y nos recuerda a través de su palabra lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, si queremos contar con esa vida eterna, es necesario saber que la misma se puede obtener con solo creer en Jesús, nuestro Salvador. Esto es lo que da paso para comenzar un nuevo nacimiento en nosotros y a su vez servir de testimonio para otros que sí es posible ser transformados cuando se tiene un encuentro con Jesús. Por esa razón, la Biblia respalda las propias palabras del Hijo de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, en este pasaje de Juan 3, el verbo creer es un participio griego en el tiempo presente, con énfasis en una acción continua. Esto quiere decir que no es la creencia superficial y pasajera la que salva, sino la creencia que es profunda, sincera y sostenida. Veamos a través de este ejemplo cómo sería este significado. Todo aquel que está creyendo y sigue creyendo en Él tiene vida eterna. ¿Cuál es entonces nuestra exhortación? Si nunca ha confiado en Cristo, haga suya esta promesa de vida eterna y crea. Amado hermano, quiero concluir diciendo que Nicodemo se marchó con una comprensión nueva de Dios y de sí mismo, y usted puede hacer lo mismo. La vida cristiana incluye cambios en nuestra manera de pensar y actuar, y por sobre todo incluye un nuevo nacimiento. ¿Estaremos dispuestos a poner por obra la palabra de Jesús? ¿Os es necesario nacer de nuevo? El reto está dado. De ti depende lograr. Oremos. Señor y Dios del cielo,
Gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra tú nos enseñas cuán importante es nacer de nuevo. Te pedimos, Padre amado, que esta palabra sea puesta en práctica en nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, cada día, cada vez que en nuestro andar cristiano, que tengamos que demostrar, oh Dios del cielo, de que somos verdaderos hijos tuyos, las personas puedan ver en nosotros, Dios mío, que hemos nacido de nuevo. Gracias te damos y ministra a cada uno de tus hijos a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios